Hablábamos de que esas son las fuentes de la tentación, ¿sí? El mundo, ¿quién más? Bueno, yo, ¿y quién más? Y Satanás. Esas son las tres fuentes básicas de la tentación. Ahora bien, con respecto a la tentación, quiero hoy hablarte, a ver, el tema de hoy se llama líbranos del mal. Ustedes se acuerdan bien de la oración del Padre Nuestro, ¿no? Y una de las frases del Señor Jesús era, líbranos del mal. Esa fue la oración del Señor. Entonces, pensando en la tentación, yo me ponía a reflexionar, ¿qué significa líbranos del mal? Líbranos del mal. Bueno, quiero que sepamos lo siguiente. Satanás, una y otra vez, va a utilizar las mismas armas de destrucción masiva. En sus notas de estudio usted va a tener que escribir conmigo porque yo le voy a dar frases que van a ir de acuerdo a sus notas de estudio, ¿sí? Y, y la tentación, según el libro de Génesis, en el capítulo 3, siempre se presenta de la misma manera. En realidad, el enemigo no tiene, no es muy creativo que digamos. O sea, él siempre utiliza la misma estrategia, la misma arma y siempre utiliza los mismos pasos. Hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 para ceder a la tentación. Y van en orden, realmente. Entonces, el enemigo va a utilizar, escriban sus notas de estudio en la parte B, el enemigo va a utilizar tres cosas, escríbalo ahí. Primero, él va a sembrar en ti una duda. Escríbelo ahí. Eso lo vamos a repetir una y otra vez en el transcurso del tema de hoy. Él va a poner una duda en tu corazón. Lo segundo que él va a hacer es que te va a poner una decepción. Y después, él va a poner un desvío. Las pongo con D para acordarme bien, ¿sí? Entonces, ¿qué utiliza lo primero? Duda, decepción, desvío. Eso es lo que Satanás va a utilizar. No quedaron notas de estudio libres, ¿no? Alguien para yo no, para yo ayudarles. No, acá la abro, no importa. Listo. Entonces va a utilizar siempre esas tres herramientas: duda, decepción, desvío. No, yo acá tengo notas. No se preocupen, gracias. Ya la encontré. Muchas gracias. ¿Quiere venir, Rafa? Uy, Mina, Dios los bendiga. Bueno, gracias por su colaboración. Bueno, entonces nos vamos a tener que enfrentar con eso. Ahora, miremos el modus operandi, porque tú cuando, o sea, ¿cómo se gana una guerra? Conociendo el enemigo. O sea, tienes que saber un poco cómo son sus estrategias de guerra para tú saber que vas a tener una guerra espiritual, una batalla con la que vas a luchar. A medida que tú entiendes esa batalla, entonces tú vas a frenar la duda, o vas a frenar la decepción, o vas a frenar el desvío. No importa en la etapa en la que estés, puedes frenarlo en algún momento para no ceder a la tentación. Y estoy hablando de la tentación, todas las que tú y yo tenemos. Eh, entonces, en Génesis capítulo 3, si quieren me ponen por favor el versículo. En el capítulo 1, a mí me parece muy interesante porque quiero que hagamos como un pequeño paralelo entre Génesis 3 y Mateo capítulo 4, y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, miren lo que pone Satanás, mira, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué está sembrando aquí el enemigo? ¿Cierto? ¿De veras? ¿Te lo crees? ¿En serio tú crees que cuidar tu virginidad para el matrimonio, eso ya no está de moda? ¿En serio tú crees que ese libro tan antiguo llamado Biblia, en serio va a resolver tus problemas? ¿En serio tú crees en la fidelidad? ¿En serio tú crees que te ama? ¿En serio? ¿En serio? Entonces va a empezar a sembrar todo tipo de duda, y por eso es que nosotros cedemos a las tentaciones, porque empezamos a escuchar el lugar incorrecto. Ahora, con honestidad, el enemigo sabía cuál era el árbol. Levanten la mano los que dicen que no. A ver, levanten la mano los que dicen que no, que el enemigo no sabía cuál era el árbol. Uno, dos, tres.
Levanten la mano los que dicen, sí, lo sabía. A ver, levante la mano. Pues no. Yo siempre gano cuando hago preguntas, ¿sí se han dado cuenta? Pues no. Miren el contexto. Va de nuevo. Si hay muchos árboles, ¿por qué habla en términos de pluralidad, no en singular? Con que Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto, ¿por qué no dijo, con que Dios te dijo que no comas de ese árbol en particular? O sea, el enemigo, y esto es muy importante, él nunca sabrá lo que tú piensas. No se puede meter a tu mente. Tú eres dueño de tus pensamientos y Dios. Solamente hay dos personas que saben lo que pasa aquí, tú y el Señor. A mí me parece muy interesante cuando Jesús, por ejemplo, estaba en la casa de fariseo, Simón el fariseo, y dice que llegó una mujer con un perfume de alabastro, lo tiró a los pies, lloró, bueno, toda la escena, y dice el Señor que él supo los pensamientos de su corazón, porque el Señor sí conoce tu mente, conoce tu corazón, pero Satanás no puede saber eso. Entonces, realmente, la guerra la perdemos por boquisueltos. Porque si tú miras el contexto, te vas a dar cuenta que Eva empieza a soltar la lengua de más. Siguiente versículo, por favor. O sea, el 2, después de eso. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Si ella hubiera contestado eso, ahí muere. ¿Sí o no? Pero es que como habla de más. No, no ustedes, Eva. Estoy hablando de ella. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, que no se nos permite comer. ¿Me comprende? O sea, Satanás no puede conocer lo que pasa en tu mente. De ahí en adelante tú ya puedes ganar la guerra. De ahí en adelante porque tú eres dueño de lo que pasa aquí. Pero ya lo que sale de aquí, ya no eres dueño. Ahora, uno se pregunta, bueno, viene la tentación, ¿sí? Y hay algo que me parece tremendamente interesante con respecto a la tentación y con respecto al Génesis, es que cuando tú haces un paralelo con el Génesis de la tentación del capítulo 3 y tú abres el Evangelio, y en el Evangelio los evangelistas Lucas, Marcos y Mateo hablan también de la tentación de Jesús. Juan no, pero ellos tres sí. Y los tres nombran la tentación muy similar, solamente que en diferentes escenarios. Primer escenario, Adán y Eva estaban en el Edén. ¿Qué les faltaba? Nada. Lo tenían todo. Todo. No había enfermedad, no había suegra, no, o sea, todo. Era perfecto el lugar. Ay, ahora decir a la suegra, sí, pastor, ¿qué hago contra la suegra? Estoy molestando. Entonces, pero la verdad era un lugar ideal. ¿Sí? Era un lugar ideal. Tenían todo. Ahora, Jesús aparece en Mateo por nombrar Mateo, pero también en Marcos y en Lucas que lo pronuncian. Y el Señor está en el desierto, allá en el desierto de Judea, frente a la ciudad de Jericó, donde termina el río Jordán para conectar con el Mar Muerto. Entonces el Señor está en una zona completamente diferente. Le faltaba todo. No había techo, no había comida, no había agua. O sea, él estaba en condiciones completamente extremas, Adán y Eva. Y me parece muy interesante porque es que en el Génesis, Satanás aparece como una serpiente. A ver, no es una boa, no es una anaconda. ¿Qué es? Una serpiente, una serpiente. Una serpiente no es tan grande realmente. Pero cuando tú ves la Biblia en Mateo capítulo 4, ya no aparece como una serpiente. Ya aparece como un ser espiritual. Ya parece grande, ya no es pequeño. Y si tú sigues leyendo la Biblia y te vas hasta Apocalipsis capítulo 12, ya no aparece como un ser, ya no aparece como una serpiente, aparece como un gran dragón que se va a devorar la mujer. ¿Se acuerdan los que leen la Biblia? O sea, lo que quiero decir
es que todo tiende a crecer. En el Edén es un jardín, pero en el Apocalipsis es una gran ciudad. ¿Mm? Es muy interesante. En el Edén, el árbol de la vida es un árbol, pero en el Apocalipsis ya no es un árbol, ya eso es un gigante roble que dice que se extiende a uno y al otro extremo de la ciudad. O sea, es una cosa gigante, representando, digamos, la naturaleza de Cristo. Yo lo que quiero decirte es que a medida que tú avanzas en la fe, tú avanzas en la vida, en la madurez, tus tentaciones van a cambiar y van a ser más grandes. Nunca será igual la tentación que tiene un niño de 10 años a un hombre de 40 años. ¿O no? Cambia la tentación. La semana pasada Jafet explicaba, si ponemos a un niño un dulce y le dices, no vas a comerte ese dulce, esa es su tentación, un dulce. Pero si le pones a un hombre de 40 ese dulce que mide 90, 60, 90, pues ya cambió el dulce, ¿o no? Entonces ya la tentación creció. Siempre va a ser diferente a medida que crezcamos, amados. Y Satanás lo entiende muy bien. Entonces por eso es que tú tienes que cuidar tu mente de la duda. Porque dice la Biblia que el que duda es como las olas del mar que vienen y van. Y el Señor Satanás te va a poner a dudar en muchos aspectos. Pero el más importante de todos es que te va a hacer dudar de lo que tú eres, de tu identidad. Soy hijo de Dios. Esa es la primera duda que Satanás va a poner. Esa es la primera duda. Y eso fue lo que hizo con Eva. Mira, Dios le dijo a Eva, o sea, Eva está contando su oración. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Yo quiero agregar en esta tentación varias cosas. Lo primero es esto. Dios dijo, no deben comerlo. ¿Dios lo dijo? ¿Sí o no? Sí. Dios dijo, ni siquiera tocarlo, ¿sí o no? No. Ya le aumentó. Chisme. Si lo hacen, morirán. Eso sí. Pero ya le aumentó. Dios nunca dijo no lo toquen. Dios dijo no lo coman. Esas son. Entonces a veces uno le añade más. Y por eso es que yo hablaba que toda tentación tiene tres caminos. Duda, desilusión, desvío. Duda, desilusión, desvío. Y quiero centrarme, estamos solamente hablando de la duda, pero es que esto es cierto. Yo voy a dudar cuando yo le añado de más y creo que llega a ser imposible cumplir las expectativas de Dios, las expectativas de la vida, las expectativas de mis padres. Voy a dudar que yo puedo. Voy a dudar que yo lo voy a lograr. Por eso es que a través de las dudas nacen tantas desviaciones, tantas sectas locas, porque Satanás va a meter duda en tu corazón. Si tú dudas del amor de tu esposo, va a haber naturalmente una desilusión. ¿Estamos o no? Y naturalmente va a haber un desvío y viceversa, señores. Si tú dudas del amor de tu esposa, del cariño, del respeto, del cuidado, va a haber una desilusión. ¿Y qué va a tener después eso? Un desvío. Y eso pasa con tus hijos con respecto a tu paternidad. Si tú como hijo dudas de que tu padre y tu madre te aman, que tu padre y tu madre quieren lo mejor para ti, y empiezan a dudar en su corazón, ¿qué va a haber? Desilusión. Y por supuesto, ¿qué va a haber? Desvío. ¿Ve que cobra sentido? Que me gasté como 3 neuronas pensando eso. Entonces, las fuerzas del mal, escríbanlo en sus notas de estudio, se representan en el primer punto como demonios. En otras culturas les denominan dioses. Por eso los griegos tenían tantos dioses, pero eran los mismos demonios. O en nuestras culturas aquí mesoamericanas también se les denominaban dioses, ¿no? Pero la Biblia tiene otro nombrecito para ellos. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Me lo llevas por favor a poner? Aquí está. Ustedes pueden ponerlo en las notas de estudio. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores. Escríbalo ahí en sus notas. Gobernadores malignos. Autoridades del mundo invisible. Por eso le llamo a esta serie La Guerra Invisible. Fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Esa es nuestra lucha, según la Biblia. O sea, la Biblia no tiene un nombre como diosesitos o cosas así, sino que le da una estructura
para que tú y yo sepamos realmente contra quién luchamos. Yo no sé si ha pasado, pero hay momentos que se mete una idea obsesiva en la cabeza que llega a ser demasiado compleja, frenarla en tu mente. ¿Sí te ha pasado o no? Tú dices, y no quiero pensar en eso, y no quiero pensar en eso. Mira, te lo voy a poner, yo no creo en las dietas, voy a serte honesto. Soy antidietas, no hago dieta, yo como de todo. Estoy hablándolo en serio y los que me han visto comer saben que yo como de todo. Claro, hay momentos que yo no voy a comer, yo no como a ciertas horas, pero yo como de todo realmente. No tomo de todo, no tomo Coca-Cola. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Yo no creo en las dietas por lo siguiente. ¿Tú te imaginas la tortura que uno se pone a hacer una dieta y uno dice, por ejemplo, no debo comer harina, no debo comer harina, no debo comer harina? ¿En qué empiezas a pensar? En la harina. ¿Estamos de acuerdo o no? Y te voy a decir lo siguiente, siempre funciona para la tentación y funciona para la bendición. Donde está tu atención está tu atracción. Entonces, si tú piensas no debo comer harina, no debo comer harina, ¿qué vas a estar pensando? Ay, ese pastel. Vas por la calle y ves todas las pastelerías en 3D. Se te aparecen los panes en el cielo. O sea, se convierte en una cosa compleja. Por eso es que tú no debes ponerle tanta atención a la tentación. Porque si tú le pones mucha atención a la tentación y empiezas a querer no luchar con eso, eso se vuelve un pensamiento en bucle. Y no sé si alguna vez se te ha quitado el sueño por estar pensando en un problema que no puedes solucionar. Alguien me decía, ayer tenía una conversación con el grupo de Teos y me decían, pastor, ¿usted cómo hace para grabar un audio diariamente? Yo les digo, la verdad, muchas veces yo no quiero grabar y no tengo idea de qué voy a hacer. La mayoría de veces digo, no sé qué voy a grabar. He hablado tanto, he dicho tanto, que llega un momento donde dice uno, ¿será que esto ya lo dije o no lo dije? Ya lo repetí. Entonces me dicen, ¿y qué cuando estás así como atorado? Y yo le digo, yo hago lo más espiritual que he encontrado hacer en mi vida. ¿Qué? Dormir. Me voy a dormir. Me olvido de que tengo que grabar. Y cuando me levanto, ¿cómo está mi mente? Fresca como una lechuga. ¡Chin! Viene la idea rápido. Yo nunca olvidaré un ejemplo que, que, le, que le escuché a una persona que tocaba violín. Oye, esa persona me enseñó muchísimo. Ella me contaba que ella estaba en su clase de violín, ella estaba ya creo que estaba en la ópera. Entonces, bueno, ella tocaba violín, tan, tan, violín, violín, violín viene, violín va. Y entonces en una de esas, el maestro le puso un ejercicio, le puso una nota, no me acuerdo que ella que me cuenta, pero le puso a tocar una nota muy compleja en el violín. Y ella me contaba que ella le daba y le daba y no le salía y se frustraba y se enojaba y rompió como 3 violines y volvía y le intentaba 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 y nada y nada y nada. Yo le dije, ¿y qué hiciste? ¿Lo lograste o no? Dijo, ¿sabes qué hice ese día? Que no pude hacerlo. Guardé el violín en la caja, me subí en la bici y me fui a pasear por la ciudad. ¿Y qué pasó después? Y cuando llegué, dije, voy a tocar el violín. Ya estaba relajada. Le salió. ¿Por qué te salió, mi hijo? Por algo. Salí del pensamiento en bucle. Salí del pensamiento no puedo, no puedo, no puedo. Tienes que aprender a cambiar tu pensamiento, a cambiar de actividad. ¿Mm? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, esto es una guerra y entonces en la guerra, escríbelo ahí, Satanás utiliza fuerzas que se llama tácticas de guerrilla. Las guerrillas usan una táctica que es muy, muy sucia. Ellos se esconden entre la población civil. ¿Lo sabían o no? Las guerrillas no tienen vestidos militares. Ellos se visten como un civil normal. Y se esconden dentro de la población y dentro de la población atacan. Haz de cuenta que Satanás utiliza la misma técnica de guerrillas. Él se va a vestir de ángel de luz, dice la Biblia. Se va a vestir de la forma más sutil e inocente que tú te vas a tener que encontrar. Pero debes aprender
y vuelve y repite ahí en el punto número 3, las estrategias de Satanás. ¿Qué es esto? Duda es sembrar incertidumbre sobre la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Segundo, decepción. Presenta la realidad distorsionada, porque miremos la respuesta. Génesis capítulo 3, por favor. Versículo número 3, si no estoy mal, o 4. Mire cómo Satanás, después de que le crea duda a Eva, después manipula la información. No, 33 no, papito, 3. Eso, gracias. Versículo número 4. Eso, déjalo ahí. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Versículo siguiente, mi amado amador. ¿Ves? Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos. Serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué produce eso? Dios me mintió. Dios me engañó. Dios sabía que yo podía ser como Él. ¿Y qué produce eso? Decepción. Ahora te pregunto, ¿te han decepcionado alguna vez? ¿Te has desilusionado? ¿Qué pasa cuando tú te dejas llevar el corazón a la decepción? Es muy probable que encuentres un desvío. El que me la hace, me la paga. ¿O no? Un clavo saca otro clavo. ¿O no? Entonces la decepción produce desvío. Yo pensaba en el padre Abraham. Yo digo, Dios le prometió al viejito a sus 80 años que le va a los 75, perdón, que le va a dar un hijo. ¿O no? Y Abraham hacía la tarea con Sarita. Un año, al siguiente año, al siguiente año, y nada que llegaba el niño, y nada que llegaba el niño, y nada que llegaba el niño. Y un día entonces entra la duda de la promesa de Dios, ¿sí se acuerdan? Y entonces de la duda viene la decepción. Y Sara también. ¿Será que como que Dios se equivocó? ¿Será que como que no era conmigo? ¿Será que como que era con Agar? Y entonces le presenta a Agar. Y Abraham, el viejito que estaba contento, pues se llega a Agar, dice la Biblia, y tiene un hijo llamado ¿cómo? Ismael. Ismael es el hijo del desvío, de hacer el camino corto. Y mire, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué ha pasado en su vida cuando usted ha hecho el camino corto? ¿Qué decisiones ha tomado cuando usted ha dicho, esto de esperar está como muy difícil? Yo mejor le ayudo a Dios. Y ¡prum! El desvío siempre será tratar de ayudar a Dios. Y yo le digo una cosa, Dios no necesita su ayuda. Acuérdese de mí, Dios está demasiado grande. No trate de ayudar a Dios con respecto, si usted tiene un hijo que ya vive fuera de su casa, ya está grande, vive 20, 30, 40 años, déjame decir una cosa, no ayude al Señor, ore por su hijo. Claro, dele palabra, dele consejo, pero no ayude al Señor. Mire, yo le digo una cosa, usted no ayude al Señor con respecto a su esposo o a su esposa, porque es que a veces uno empieza, o sea, hay personas que quieren como que el esposo sea Jesús. No hizo devocional hoy, está bien carnal, no lo he visto orando esta semana. Déjelo, no ayude, ¿me comprende? No lo juzgue, por favor. Y es que cuando yo trato de hacer el camino corto, siempre me voy a desilusionar. Uy, yo escuché una frase que me llamó mucho la atención esta semana. Dice así, la idea no es lo que sabes de Dios. El secreto de tu sabiduría será lo que aplicas de Dios. Increíble, y es cierto. Entonces a veces uno quiere llenar de conocimiento, pero ¿qué tanto estoy aplicando esto? Entonces dice la Biblia que Satanás la hizo desilusionarse del amor y de la promesa de Dios. Naturalmente ella pues tomó un desvío, agarró el camino corto, tomó el fruto.
Ya la sabemos la historia. Ahora, lo tercero que va a hacer es el desvío. Y el desvío es este. Serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Versículo número 6, por favor. Y la mujer quedó convencida, se desvió. Y producto de esta mujer y de este varón llamado Adán, estamos pagando las consecuencias. Ahora miremos, por favor, Mateo capítulo 4 y miremos la diferencia. Jesús está en otro escenario. Está en el desierto de Judea. A mí me gusta mucho cómo inicia la tentación de Jesús en el capítulo 4, versículo 1, porque la tentación de Jesús empieza de esta manera. Luego, a mí me parece tremendo esta palabra, te puedo ser honesto, porque si tú lees la tentación de Jesús, antes el Señor, ¿qué estaba haciendo? Antes de la tentación, ¿quién se acuerda? El Señor te estaba bautizando. O sea, el Señor llega, se bautiza, todos nos sabemos la cena, dice que se abren los cielos, que aparece una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien yo me deleito. Y después de esto, luego, digamos, en el punto más espiritual del Señor, en su logro espiritual, en ese momento más alto, luego, el Espíritu lo llevó al desierto para que allí lo tentara el enemigo. Yo quiero aclararte lo siguiente. Dice la Biblia que antes de la caída está la altivez de corazón. Dice la Biblia que el que crea estar firme, cuídese de no caer. Y si algo yo me he dado cuenta en mi vida espiritual, en el camino que yo he caminado de conocer siervos y de conocerme a mí mismo también, pero sobre todo otras historias, uno debe aprender de otros, que las personas que estaban en el punto más alto, quizás de su nivel espiritual, de su empresa, de su hogar, en el punto más alto, luego va a venir una tentación. La tentación no viene cuando estás en el punto más bajo. Muchas veces va a venir en el punto más alto de tu vida, de tu carrera, de tu relación, de tu matrimonio. Ahora, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Claro que el Espíritu lo llevó al desierto. Y esto es clave porque es que tú dirás, pero ¿por qué lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo? Mira, hay una razón natural. La tentación, yo les decía la semana pasada, bueno, el domingo pasado, tiene varios propósitos. Primer propósito, si tú no tienes tentación, no tienes poder de elección. ¿O no? Si no tienes tentación, ¿cómo vas a elegir lo correcto a lo incorrecto? Lo bueno de lo malo, lo que conviene de lo que no te conviene. O sea, vas a tener que elegir a Dios o a otra cosa. Tienes que tener tentación para desarrollar elección. Y desarrollar elección significa desarrollar el carácter de tu corazón. Pero entonces, versículo siguiente, por favor, Amador, que esto es lo curioso. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. O sea, el Señor no tenía nada. Porque la tentación no le llega a los que tienen todo o a los que tienen nada. La tentación llega a todos. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que entre más arriba estás a nivel espiritual, más fácil serás. O sea, ¿cómo te explico? O sea, ¿para qué Satanás va a tentar a un borracho? ¿Para qué? Ya está borracho, ya ¿para qué lo tienta? Pero, porque él se tienta solito. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, hermano, cuando tú estás creciendo en la fe, la tentación va a cambiar. Y la tentación más difícil de superar, déjeme decirle que no es la tentación sexual. La tentación más compleja que tú vas a tener que enfrentar es la tentación de tus fortalezas, no de tus debilidades. Voy a explicarte por qué. Porque cuando tú tienes la tentación de la fortaleza, por ejemplo, si tú eres una persona con liderazgo, que es tu fortaleza, soy líder, tu tentación quizás será controlar a la gente, ¿o no? O si tu fortaleza quizás es el orden, pues tu tentación será ser rígido y pelear por el aseo de la casa, pelear con tu esposo o tu esposa porque no puso la ropa en el verde, en el rojo, en el morado.
O sea, tú serás tentado en tu fortaleza más que en tu debilidad. Si tu fortaleza quizás es ser prudente, de pronto tu tentación será sobreanalizar las cosas y no tomar decisiones. O si tu fortaleza quizás es ser prudente, entonces dentro de la prudencia se te convierte en la tentación en tu debilidad y no, digamos, no confrontas una situación que tienes que enfrentar rápido y crece. ¿Estamos claros? Entonces vas a ser tentado más en tu debilidad. Si tu fortaleza es ser proveedor, quizás tu tentación será volverte adicto al trabajo. ¿Mm? Entonces, no serás tentado tanto en tu debilidad, te soy honesto. La más compleja será ser tentado en la fortaleza. Porque entonces cuando yo soy tentado en la fortaleza, pues yo puedo justificar mi tentación. Ah, es que mira, es que es un impuntual. Por eso yo me enojo. Porque es impuntual. No, 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 no. Es que no tengo tiempo para estar en la iglesia o con mis hijos o servir al Señor porque es que tengo muchísimo trabajo. Entonces yo, claro, mi fortaleza se convierte en mi forma de justificar mi tentación. ¿Me hago entender? ¿O estamos perdidos? ¿Sí estamos claros? Eso está en el versículo número 6 de sus hojas. Ahí lo pueden llenar. Punto número 1. Si tienes liderazgo vas a controlar. Si eres ordenado serás rígido y poco flexible. Si eres puntual tiendes a enojarte. Si eres creativo tiendes a sobreanalizar y dudar de tomar decisiones. Si eres prudente querrás evitar una conversación difícil. Y si eres proveedor te volverás quizás adicto a tu trabajo. ¿Va? Ahora bien, la tentación que viene a través de la duda, de desilusión y desvío, se va a disfrazar a través de tres cosas. Esto está en el punto número 4 de tus libros, que se llama La falsa promesa de la tentación. Escríbelo ahí. Lo primero, la tentación tiene una falsa sensación de protección, de provisión y de promoción. Escríbelo ahí. En el punto donde dice las falsas promesas de la tentación. O sea, falsa protección, falsa seguridad fuera de Dios. Versículo siguiente, por favor. O sea, 3. Eso. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo estaba analizando este pasaje. ¿Por qué Satanás a mí, Ricardo, voy a hablar de mí, nunca me ha tentado con que convierta las piedras en pan? ¿A usted lo ha tentado alguna vez con esa situación? Pero porque yo estaba pensando, bueno, ¿por qué Satanás a mí no me ha dicho, bueno, si eres tan hijo de Dios, convierte las piedras en pan? Quizás yo soy más, es más fácil que convierta los panes en piedra, pero al revés no funciona. Pero ¿por qué? Yo decía, ¿por qué a mí no me... Ah, porque esta era una fortaleza del Señor. ¿Se acuerdan que multiplicó los panes? Por eso te digo que vas a ser más fácil tentado en tus fortalezas que en tus debilidades. Satanás sabía que Jesús podía convertir piedras en pan. Ese iba a ser uno de sus más grandes milagros en la tierra. ¿Mm? Entonces quizás yo nunca voy a poder convertir las piedras en pan, estoy seguro de eso, porque no es mi mayor fortaleza, no soy panadero, pero sé en qué soy fuerte. ¿Mm? Soy fuerte en proveer. Yo voy a hablar de mí. Sí, yo soy buen proveedor en mi casa. Yo sí soy fuerte en el liderazgo. Yo sé que soy fuerte en eso. Claro que sí. Y tengo la fortaleza como de leer a la gente y de decir, este tiene un problema. O sea, de verdad. Pero ¿cuál va a ser mi fortaleza en el discernimiento? Que puedo juzgar. Que puedo tener prejuicios. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de ustedes. ¿Sí me comprendes? Entonces, Satanás va a meterme la tentación en mi fortaleza. Yo tengo que ser bien inteligente y hábil. De no dudar de la promesa de Dios en mi vida. De no dudar de la promesa de Dios en tu vida. De que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar en el Señor Jesucristo. Porque cuando tú tienes el don del liderazgo, puedes llegar a tener la fortaleza del liderazgo, pero la debilidad de querer que se haga a tu manera.
Entonces amarras y controlas a la gente y no dejas que Dios haga su obra en las personas. Entonces es complejo no caer en la tentación en medio de la fortaleza. Porque por supuesto que si yo tengo una debilidad, pues al alcohol, pues digo yo, pues no voy al bar, o no como cacahuates en el antro, ¿cierto? Lo sé, es como lógico, pero cuando es la fortaleza, ¿m? Y por eso es que Satanás va a utilizar lo primero, es la falsa provisión. Eva no tenía hambre, pero Jesús sí. Entonces Satanás le dice a Eva, come del fruto sin hambre. Pero le estaba dando una falsa sensación de provisión, de seguridad. Y le estaba pasando con Jesús. Yo sé que tú tienes hambre y sé que tienes sed. Convierte las piedras en pan. Va a utilizar tres armas. ¿Qué escriben ustedes en sus notas de estudio? Protección, provisión, promoción. Te voy a llegar a ascender. Entonces, protección, una falsa sensación de seguridad. Fuera, serán como Dios. Si eres el Hijo de Dios, dile, tú puedes solo, no necesitas de Dios. Punto número 4, por favor. O sea, el versículo 4. Jesús dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca. No voy a profundizar en esto, pero quiero solamente decirte tres cosas para que las escribas y las estudies. En la Biblia se enseña tres grandes verdades con respecto a la palabra. La primera es el logo de Dios, el logos. El logo de Dios es el verbo se hizo carne. Ese es el logos. El logo de Dios dijo Dios y hágase la luz, hágase. La palabra es el logo. La segunda gran verdad escritural, pero eso te tienes que estudiar tú ya en tu casa, es el rema de Dios. Es esa palabra que cuando tú estás leyendo la Biblia tú dices, esto me pertenece a mí, esto es mío y esto no es de nadie más. Y tú tomas ese rema y lo haces real en tu vida. Ese es el remas. Y el otro es el gramas, que es toda la gran narrativa de las escrituras. Y en esa gran narrativa te vas a encontrar con el verbo, con el logo y con el remas. Y por eso es que hay personas que no tienen, hay gente que está escuchando una predicación, una enseñanza y dice, habla tan bonito el pastor, pero yo no entendí nada. No tiene rema. No puede captar algo. Y por eso andan en bucle, patinan en la misma baldosa y una otra. Pero ¿sabe por qué? Porque se permiten la duda. Porque se permiten la decepción. Porque se permiten entonces el desvío. No es que yo quiero una pareja. Quiérala, pero espérese. ¿Me entiende? Porque si usted quiere una pareja, pero lo quiere hacer desvío, rápido, a su manera, y sale del logos, del gramas de Dios, a su manera, eso produce dolor y muerte. Siempre va a ser así. ¿Mm? ¿O no? Claro, iglesia. Tenemos que aprender a como focalizar muy bien que el problema es la tentación. O sea, sacar a Dios de la ecuación y volverme mi propio Dios. Serás como Dios. Mira, versículo número 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, lo puso en el pináculo del templo más alto. Next. Versículo 4. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles para que te protejan. Provisión, protección. ¿Mm? Provisión y protección. Una falsa sensación de seguridad. Y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Él va a hacerte dudar siempre de la seguridad. Yo puedo depender de mí. Mira, la tentación es tan compleja que una persona puede ser tentada en su pobreza y puede ser tentada en su riqueza. No importa la condición económica en la que tú estés. En la pobreza yo puedo entonces decir, bueno, como es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, pues yo soy pobre y me gané el cielo. ¿Mm? Entonces justifico la pobreza, o puedo justificar la pobreza diciendo, yo sé que el Señor ama a los pobres, y es cierto, el Señor ama a los pobres, pero yo puedo justificar la pobreza. Pero la verdad
es que también puedo justificar y poner mi falsa sensación en las riquezas del dinero. Puedo poner la seguridad en la pobreza y puedo poner la seguridad en el dinero. Ninguna de las dos, hermano. Uno tiene que tener equilibrio en el corazón. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque o sea, Dios, ¿cómo te explico? Dios no ama la pobreza, pero ama al pobre. ¿Me comprendes? Dios no ama la riqueza, pero ama al rico. O sea, Dios no ama lo que yo tengo, ama lo que yo estoy viviendo. Y en eso cuando yo entiendo que Dios ama lo que yo estoy viviendo, yo puedo descansar en una sola cosa que me va a librar de la tentación. Una sola cosa. Puedo confiar absolutamente en la paternidad de Dios en mi vida, hermano. Porque ese fue el gran problema de Eva. Eva dudó de la paternidad de Dios, pero Cristo no. Cristo sabía quién era su padre. Es que anteriormente él había escuchado del cielo: este es mi hijo amado en quien yo me deleito. Y esas palabras le quedaron grabadas al Señor. Por tanto, cuando estuvo en el desierto y Satanás lo tentó, él decía: yo soy su hijo amado. Yo no necesito demostrarle nada a Dios. Yo no necesito demostrarle nada a nadie. Estoy en un desierto y estoy en pobreza. En ese momento estaba una pobreza extrema. Tenía una necesidad profunda. Pero yo soy hijo de Dios. Porque sus condiciones no determinaban su posición. Su posición es: soy hijo de Dios. Pero su condición era contraria quizás a lo que en ese momento quizás él quería, qué sé yo. Pero era una condición momentánea. Por eso entonces tú tienes que ser muy inteligente en no permitir que la condición condicione tu relación con Dios. Tú tienes que ser muy sabio para no dejarte condicionar por las condiciones. Lo siento, si en este momento estás viviendo un duelo, eso es una condición. Una condición. Lo siento si en este momento tienes una pérdida, eso es una condición. Y lo siento si en este momento tienes una enfermedad, eso es una condición. Pero yo te prometo algo. Mira, yo en esta vida he aprendido lo siguiente. He aprendido que le caigo gordo a mucha gente. Eso me queda claro. Cada vez que yo me siento ya con la gente que es cercana y le digo: oye, cuando tú me conociste, ¿qué pensaste? No, tú me caías gordo. No, tú me caías de la puta. Y decía: este colombianito. ¿Qué? Entonces, y todavía hay algunos que sientan aquí por misericordia a escucharlo a uno. Está bien. Pero yo sé que no le caigo bien a todo el mundo. Y te digo una cosa: tú a veces no me caes bien también. O sea, estoy recíproco. No, eso no es unilateral. No, a mí se me caes gordo también. ¿Y qué? La verdad, no eres una monedita de oro. Ni yo. Pero te prometo algo. Nos vamos a ver en el cielo. Eso sí te lo prometo. Y en el cielo no te voy a caer gordo. Y tú no me vas a caer gordo. ¿Sabes por qué? Porque los defectos de nuestro carácter en la presencia del Señor por su luz serán limpiados. Porque cuando estemos en la presencia de Él nos pareceremos más a Jesús. Ahora la pregunta es esta: ¿a quién le cae mal Cristo aquí? A nadie. Y cuando estemos en la presencia del Señor seremos el reflejo de su gloria. No nos vamos a caer gordos. Mientras tanto, acá sí. Continuemos aguantándonos. Bueno, entonces, yo creo, con toda honestidad, que hoy en el siglo XXI, en el año 2024, las tentaciones tienen el mismo modus operandi de siempre: duda, desilusión, desvío, protección, provisión, promoción. Siempre serán las mismas. Sin embargo, yo creo que en este tiempo la tentación es más compleja de manejar. Yo no sé, ¿alguien aquí es psicólogo de hace 40 años? ¿Nadie es psicólogo acá? ¿No? Bueno, está bien. Nadie es psicólogo, no, pues que todos son jovencitos aquí. Niños. Pero yo recuerdo que un día me senté con el pastor Bernardo, que era mi pastor, que ya era un hombre de 68 años, y entonces le dije: oye, líder, tú que das consejería,
ahorita en este tiempo versus cuando tú tenías 20 años, la consejería sigue siendo igual o diferente. Y me dice él, no, Ricardo, yo nunca, cuando tuve 20 años, 25, 30, 35, 40, o sea, estoy hablando de hace 40 años atrás, me decía él, yo no tuve nunca que aconsejar a una mujer que se divorció y su esposo se convirtió en mujer. Yo nunca había tenido que vivir ese tipo de consejerías. Es en el siglo XX, en este tiempo. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, la verdad, tiene razón, la serpiente se va convirtiendo en dragón. O sea, a medida que el tiempo va avanzando, el tema de la salud mental, el asunto de la consejería cristiana, se vuelve más complejo. Miren, ustedes saben bien, iglesia, que de lo que más amo no es tanto predicar, es dar acompañamiento, consejería. Pero hay días que yo en una consejería digo, wow, yo nunca había escuchado esto. Y a la semana viene alguien con algo peor. Y a la semana viene alguien con algo peor. Y de verdad que entre más va avanzando el tiempo, digo yo, no puede haber algo peor. Siempre hay algo peor. Lo que quiero decirte es que, o sea, yo creo, los papás, estamos aquí, señores, tenemos que tener tanta sabiduría porque lo que te aconsejaron tus padres a tus 15 años no es lo mismo que tú tienes que aconsejarle hoy a tu hijo de 15 años, te lo prometo, ¿o no? Antes uno lloraba por el novio y la novia y que le ofrecían mota y bobadas así, pero hoy es otro paquete. Hoy estamos hablando de un nivel de tentación de verdad más amplio, pero yo te digo también algo, hoy tenemos más conocimiento de Dios, más sabiduría de Dios y más poder del Espíritu Santo. Estoy convencido también de eso, porque el Señor no te va a permitir vivir algo que tú no puedas soportar. Eso es una promesa de Dios. Por eso es que la tentación de Jesús fue esa. ¿Alguna vez Satanás te ha puesto en el pináculo de un lugar y te ha dicho, tírate? Tírate y vas a volar como Peter Pan. Escúchame esto. Y mientras tanto los músicos por favor van pasando porque si no, no vamos a terminar. Entonces, Hebreos capítulo 4 nos da la respuesta, versículo 16. ¿Qué hacer con la tentación? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Punto número 1. Antes de que lo lea, te quiero explicar lo siguiente, por favor. La semana pasada lo decía, pero lo quiero recapitular. No es pecado lo que llama tu atención. Si tú eres, o sea, si tú, por ejemplo, eres un empresario, te va a llamar la atención ver una empresa cómo funciona. ¿Estamos o no? No es pecado lo que llama tu atención. Y lo quiero dejar claro, señores varones heterosexuales y señoras mujeres heterosexuales también. No es pecado lo que llama tu atención. O sea, no es pecado que tú pasas y ves un hombre atractivo. ¿Lo viste? Eso no es pecado. Eso no es pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú confundes y tú crees que es pecado lo que llama tu atención, la verdad se te va a enfermar la cabeza. O vas a tener que quitarte los ojos. O ponerte un conito de esos de los que le ponen a los perros. No es pecado lo que llama tu atención, es pecado lo que mantiene tu atención. Pero si pasa, y tú, o sea, pasó, y tú viste, ya, next, o sea, llamó mi atención. Pero si tú haces esto, o sea, lo que mantiene tu atención sí es pecado, porque lo que mantiene tu atención se llama deseo. Y ahí es donde se mete el problema.
Yo no estoy diciendo entonces que usted que se dé permiso de comer taco de ojo todo el tiempo. Yo lo que estoy diciendo es que no caigas en la autocondenación, porque si viste a una persona y llama tu atención y tú dices, no puedo controlar, o sea, estoy mal. Uno se vuelve un bipolar, rígido. ¿Mm? Pero también te voy a decir una cosa, a medida que tú vas creciendo en la madurez en Cristo Jesús, tus ojos se empiezan a dirigir al lugar correcto, a tu esposa, a tu esposo. Eso es verdad. Solamente que en el camino hay un proceso de madurez. ¿Mm? En el camino hay un proceso de santificación, pero no es momentáneo. Toma tiempo educar los ojos, ¿o no? Toma tiempo educar la lengua, ¿o no? Toma tiempo, señores, educar la mente, pero no permitas que el enemigo te engañe. ¿Mm? Ahora, jamás vas a sorprender a Jesús. Jamás vas a cometer un pecado y el Señor te va a decir, no me lo esperaba de ti. Me tomaste por sorpresa. Él lo sabe todo. Antes de que lo hagamos, ya lo vio. Jamás lo vas a sorprender. Por eso no lo vas a desilusionar. Tú quizás te desilusiones porque tú no conoces toda la película, pero en sí. Pero tú no puedes desilusionar al Señor. No puedes. No puedes. De ninguna forma. Te amo. No me tomas por sorpresa. Ya lo sabía ahí. No pasa nada. Siempre he tenido un plan de escape. Siempre he tenido un plan para volver a reencontrarte conmigo una y otra vez en todos tus desvíos. No pasa. Va de nuevo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesite. Porque si algo he aprendido en este camino es que la tentación tiene un único propósito. Único. Llenarte de culpa. Eso lo sé. El problema no es que caigas, en realidad el problema es que Satanás busca que te llenes de culpa, porque la culpa te aleja de Dios y de las personas que amas. Te aleja, te vuelve distante. Silencios prolongados entre esposos, entre papás con hijos. Silencios, conversaciones que ya no se dan profundas. Ya no hay conversaciones del alma. Ese es el propósito único de la tentación, llenarte de culpa. Pero dice el Señor, pero acércate al trono de la gracia, confiadamente delante de nuestro Dios. Allí recibes misericordia. Siempre será el objetivo la culpa, porque la culpa te aleja, pero lo peor, como diría el famoso Max Lucado en su libro Hermanos de la Gracia, la culpa nos aleja, pero la vergüenza nos impide regresar. Quiero volver, pero ahora la culpa se vuelve vergüenza. Relaciones destruidas. Matrimonios que llevan casados mucho tiempo, pero divorciados en su corazón durante muchos años. Solo porque no supe que me metieron una duda, que me desilusionaron, que me desvié. Pero acércate. Y si tú te has sentido culpable, porque te desviaste, porque tomaste el camino corto, porque no te esperaste, porque te enredaste emocionalmente con alguien que no debiste haberlo hecho, tomaste un camino corto. Yo te quiero recordar este versículo: acércate confiadamente al trono de la gracia, para que alcances misericordia. El Señor te comprende, porque el Señor fue tentado en todo. Así que Él conoce bien la tentación. Aunque no se dio a ella, entiende lo difícil que es salir de una tentación. Conoce tu corazón.
Siempre ha sido así. Las puertas del Padre siempre han estado abiertas para que el hijo pródigo regrese. No esperes más tiempo. Te lo digo de corazón, de parte del corazón del Padre. Vuelve a arrodillarte al borde de tu cama, hablar con Dios. Vuelve a abrir tu palabra, abrir la palabra y dile, Padre, háblame otra vez. Vuelve, te está esperando, te ama, te ama. Entonces se aparece frente a Adán y le dice, ¿quién te dijo que estabas? Yo nunca te dije eso. Yo nunca te dije. ¿Quién te dijo que te llenaras de vergüenza? Yo nunca, nunca fue mi plan. ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Va de nuevo. La historia vuelve a comenzar. Si tú has estado alejado de Dios por mucho tiempo, yo te quiero invitar. Reconcíliate hoy con Jesús. Te está esperando. De verdad. Te está esperando. Te quiero decir otra cosa. Jamás la tentación va a dejar de estar en tu vida. Jamás. Solamente que tienes que saber cómo no ceder a la tentación. Y esta es nuestra guerra invisible. Desde la cuna hasta la tumba. Algunas veces ganarás unas tentaciones y otras veces perderás otras. Pero eso no condiciona la posición que tienes. Mi hijo amado, en quien yo me deleito. Vamos a ponernos de pie, vamos a ver.